Un saludo muy especial para todos ustedes. Le habla Miguel Acabán Ríos desde San Sebastián de Las Vegas del Pepino, ubicado en Puerto Rico en el Mar Caribe. Hoy trataremos un tema muy controversial entre católicos y protestantes. Me refiero a la confesión hecha directamente ante un sacerdote o ministro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 37 y 38, leemos las siguientes palabras. Al oírle, se sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué haremos o qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigos oyentes, noten que el gran apóstol en ningún momento les dice: confesadnos vuestros pecados. Si la confesión auricular se practicaba en la época apostólica, ¿por qué Pedro no les dice: yo os perdono en el nombre de Jesús? ¿Por qué San Pablo en ningún momento mencionó ni una sola vez la confesión auricular? Es de conocimiento de todo estudiante de la Biblia que cuando el carcelero de Filipo preguntó: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo?, Pablo en ningún momento dijo: confiésate conmigo. En lugar de eso, ¿qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, según Hechos 16, 30 y 31. Un publicano fue al templo con el propósito de buscar el perdón de Dios. Con respecto a este incidente, Jesús dijo: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste, descendiendo a su casa, justificado. San Lucas 18, 13 y 14. Si la confesión auricular era practicada en la época apostólica, ¿por qué este hombre no fue a ningún confesionario? ¿Y por qué no oró al confiteor o la oración que se dice en la misa o en la confesión? Noten que en este caso no se le requirió ninguna penitencia. Es interesante notar que él no se arrodilló ante un sacerdote. Para probar la confesión ante un sacerdote, los defensores de esta doctrina citan el siguiente texto: si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. 1 Juan 1:9. Este texto no dice que la confesión haya de hacerse a un hombre. ¿A quién dice el texto? Aquel que es fiel y justo para perdonarnos. No tenemos por qué comunicar o decir al hombre los pecados que se cometen contra Dios en privado. San Pablo nos aconseja lo siguiente: buscad lo que es grato al Señor, sin comunicar en las obras vanas de las tinieblas, antes bien estigmatizarlas, pues lo que estos hacen en secreto repugna decirlo. Cierro la cita. San Pedro le dijo a Simón el mago: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor que te perdone este mal pensamiento de tu corazón. Hechos 8:22. Esto quiere decir que el gran apóstol desconocía la confesión auricular, como también la penitencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere? Arrepentimiento y no penitencia. El cristiano debe de confesarse directamente con Dios y no con los hombres. ¿Por qué razón? Porque el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. Leamos lo que nos dice el salmista:
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Salmo 103, 2, 3. ¿Quién es el que perdona todas tus iniquidades? Según este texto, Dios, y ningún sacerdote lo puede hacer. La confesión auricular fue absolutamente desconocida en la Iglesia Apostólica. Otro texto que ha sido tergiversado es Santiago 5:16. El texto dice así: confesad vuestras faltas los unos a los otros. Esto no se refiere a la confesión auricular, sino más bien a la confesión de las faltas personales. Cuando ofendemos a una persona, sobre este asunto nos dice el comentario bíblico adventista: la evidencia textual establece el texto confesaos. Por lo tanto, el requisito básico para que haya una fe sincera en la oración es una conciencia clara. Las faltas cometidas en secreto deben confesarse solamente a Dios. Los pecados en que se hallen implicados otros también deben ser confesados a los que han sido perjudicados. Una conciencia culpable es una barrera que impide confiar plenamente en Dios y desvirtuará la oración. He citado de tomo 7, página 558, versión española. El caballo de batalla de los defensores de la confesión ante un sacerdote lo encontramos en San Juan capítulo 20, 23. El texto reza como sigue: a quien perdonareis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Veamos lo que nos tiene que decir un ex sacerdote de la diócesis del Barbastro en España, y cito: esta frase de Jesús fue durante varios años mi apoyo cuando me venían dudas sobre la eficacia de este sacramento romano. Pero un día vi, después de una lectura detenida, que estas palabras no fueron dichas a los 12 apóstoles solamente, como yo creía y como afirma cierto folleto. En los versículos 19 y 20 del capítulo 20 de San Juan se habla del lugar donde se hallaban los discípulos, no los apóstoles. Y dice: los discípulos se alegraron viendo al Señor. ¿Acaso los discípulos son solamente los 12? Sin ningún género de duda, podemos afirmar que eran más. Pues leemos en San Lucas 19:37, cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, comenzó la muchedumbre de los discípulos a alabar alegres a Dios. Muchedumbre quiere decir multitud. Y 12 personas, nadie diría que es una muchedumbre o multitud. Así es que podemos afirmar que en el aposento alto estaban otros discípulos además de los apóstoles, y que por lo tanto las palabras de Jesús no fueron dirigidas solo a esto, y mucho menos a Pedro. El encargo fue dado a todos los que se hallaban allí reunidos. Observemos ahora lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre Juan 20:23, y cito: la Iglesia debe trabajar fielmente por la restauración de sus miembros descarriados. Debe estimularlos para que se arrepientan y se aparten de sus malos caminos. Cuando existe la evidencia de que se han arreglado las cosas con Dios y con el hombre, la Iglesia debe aceptar el arrepentimiento como genuino. Debe exonerar al pecador de las acusaciones que pesaron sobre él. Debe remitir sus pecados y recibirlo de nuevo en plena comunión. Tal remisión de pecado es ratificado en el cielo. En realidad, Dios ya ha aceptado y perdonado al arrepentido. Sin embargo,
Las Escrituras explícitamente enseñan que la confesión del pecado y el arrepentimiento de él deben dirigirse directamente al trono de la gracia en el cielo, según Hechos 20:21 y 1 Juan 1:9. Y que la remisión de los pecados del alma solo proviene de los méritos de Cristo y su mediación personal. Dios nunca ha delegado esta prerrogativa a los falibles mortales, los que con mucha frecuencia necesitan de la misericordia divina y de la gracia de Dios, aunque hayan sido nombrados como dirigentes de la iglesia. Les son remitidos cuando falta la evidencia de un arrepentimiento genuino. Han de ser retenidas las acusaciones presentadas contra un miembro descarriado. He citado del tomo 5, página 1042 de la versión en español. Juan Crisóstomo, un escritor primitivo, así se expresó, por lo cual ruego una vez más, exhorto y suplico que os confeséis frecuentemente al Señor. No te aconsejo que reveles tus pecados a los hombres, sino que muestres tu conciencia a Dios. Muéstrale a Él tus heridas y pídele remedio. Dirígete no al que nada pueda hacerte, sino al que puede curarte, porque aunque calles, Él conoce todas las cosas. Dirígete pues a Él y te será de provecho. Depón ante Él todos tus pecados y saldrás puro y limpio de tus delitos. Cierro la cita. Hay un relato muy interesante en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Ahí se nos relata de una mujer que fue traída a Cristo por causa de adulterio. Sus acusadores, habiendo salido avergonzados, Cristo le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Por qué se hizo o por qué no se hizo una buena confesión o una buena penitencia? Porque no existía ni la confesión auricular ni la penitencia. Concluye este tema citando a la profesora María Walsh. Si la confesión auricular hubiera sido ordenada por Cristo, ¿por qué la Iglesia Católica dejó pasar 1200 años antes de imponer a los fieles el deber de ir al sacerdote a confesarse por lo menos una vez al año para recibir la comunión? ¿Acaso cambió el Señor su plan de salvación después que pasaron 12 siglos, permitiendo que entonces se instituyera la confesión auricular y anatemenizando a los que la rechazan? Espero que este tema te haya sido de gran ayuda en tu vida de cristiano y espero que la gracia de Dios sea derramada sobre ti en abundancia todos los días de vuestra vida. Hasta la próxima.